Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Estaremos centrados en los versículos del 7 al 12, pero me gustaría leer desde el versículo 1 al 12. Y le invito a que me pueda seguir con sus ojos, con su mente, con su entendimiento. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Oremos. Padre, gracias por permitirnos llegar a su presencia, sabiendo que escucha nuestros ruegos, nuestras oraciones, nuestras acciones de gracia. Y en esta hora elevamos nuestra oración pidiendo de su dirección, su sabiduría, al escudriñar su palabra. Ayuda a mis hermanos a comprenderla. Ayúdame en persona a poder explicarla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón en esta tarde es Naturaleza de los falsos maestros. Yo sé que en muchas iglesias el día de hoy están enfocando en dar gracias o algún tema de agradecimiento. Mas, sin embargo, nosotros como iglesia estamos yendo de una manera consecutiva, enseñando la palabra, y nos toca ahora el sermón que habla acerca de la naturaleza de los falsos maestros. Pero esto también es de agradecer a Dios, porque en su palabra no nos deja a ciegas, nos muestra cuál es la naturaleza de esos falsos maestros, para poder nosotros discernir, para poder nosotros alejarnos de ellos. Esto es un motivo de agradecimiento, porque tenemos su bendita palabra. El apóstol Pablo ha comenzado el capítulo 5 con una exhortación a la iglesia. Permaneced firmes en la libertad que Cristo os ha otorgado. Esta libertad no la ganamos, esta libertad no la merecemos. Sin embargo, por gracia se nos ha sido dada. Por poner nuestra fe en la obra de Cristo Jesús. Y la exhortación sigue: no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. La obra de Cristo no es parcial. La obra de Cristo no libera parcialmente. La obra de Cristo libera totalmente. Y si fuimos libertados de la esclavitud, no volvamos por nuestras propias
ideas o voluntad a volver a esclavizarnos. La Escritura nos exhorta a permanecer en pie, a resistir y no retroceder. Es una exhortación a no ceder ante la presión religiosa o presión cultural. Y en los versículos 2 al 6, la Escritura nos muestra lo peligroso que es la falsa doctrina. Las consecuencias son catastróficas tanto para el no creyente como para el creyente. El versículo 2 nos muestra la consecuencia de rechazar a Jesucristo. Si nosotros regresamos a las obras, regresamos a los rituales o a la ley, la obra de Cristo dice, nada os aprovechará. En vano será para ustedes. Para los inconversos que siguen rechazando el evangelio, que siguen rechazando este regalo de parte de Dios, no tendrán protección de la ira de Dios en el día del juicio. Para los creyentes que regresan una vez más a esclavitud, no disfrutarán de la libertad que Cristo les ha otorgado. Volverán una vez más a esclavizarse. Vivirán en continuo temor. Y hay muchos hermanos hoy en día viviendo en temor, que han sido salvados, que han sido libertados de la esclavitud del pecado, pero por escuchar a falsos maestros se encuentran en temor, con miedo a perder su salvación. El versículo 3 dice, todos aquellos que regresen a las obras, en este caso a la circuncisión, recuerden que están obligados a cumplir toda la ley. Nadie los obliga, ustedes mismos están obligados a cumplir toda la ley. Vuelven a poner su fe en las obras, volviéndose a sí mismos esclavos de la ley y están obligados a cumplir toda la ley al pie de la letra. Y la Escritura no dice a las leyes de Dios, dice a la ley, porque la ley es una unidad. Decir la ley subraya que todo proviene de un mismo origen, que es Dios. No son leyes independientes que pueden competir entre sí, sino una sola voluntad divina expresada en múltiples mandamientos. Hay un deseo de Dios en cada mandamiento. Y quebrantar una ley es quebrantar todas las leyes. Quebrantar la voluntad de Dios. En el versículo 4, el otro peligro es que hay una separación de Cristo. La Escritura dice, de la gracia habéis caído. De la gracia os habéis separado. Todo aquel que desea regresar a los rituales, que desea regresar a hacer algún hábito religioso. La gracia es ese favor inmerecido de Dios que ha sido hecho conocido por medio de Jesucristo y expresado supremamente en la redención y el perdón completo de los pecadores a través de la fe en Jesucristo. Es en Jesucristo que nosotros hemos llegado a conocer la verdadera gracia de Dios, mostrada en Jesucristo y aplicada a nosotros por la fe en Él. El otro peligro para aquellos que regresan a las obras y para aquellos que no creen en el evangelio, a los inconversos, es que en el día del juicio no tendrán esperanza. Los inconversos un día se presentarán
ante Dios con sus propias obras, creyendo que los aceptará porque Dios es amor. Yo creo que ha escuchado usted esa frase. Dios es amor. Y el día que yo me presente ante Él, Él me perdonará. Porque Él es amor. El doctor Arcis Pro sostiene que el atributo más temible de Dios no es su ira, sino su amor. Ya que cuando se comprende ese amor en su plenitud, se revela también su santidad, su justicia y su soberanía. La tesis es que un Dios que se concibe meramente como amor y se despoja de otros atributos divinos como la ira contra el pecado y la justicia, dice, solo es una caricatura falsa, es un ídolo. Un ídolo que no es el Dios bíblico. Por tanto, el amor temible es el amor verdadero e integral de Dios, que incluye su santidad y su justa ira contra el pecado. Al juez que se le debe temer es al juez justo. Porque no se puede sobornar. Y Dios es justo. Dios es amor, pero es justo. Y Él no va a pasar por alto los pecados del mundo. Y el versículo 5 nos muestra la suficiencia de Cristo para nuestra justificación. Pues nosotros, dice, por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Cristo es suficiente para nuestra salvación y es nuestra esperanza en el día final. Un día le veremos, estaremos frente al juez, pero tendremos a Jesucristo de nuestro lado. No llegaremos por nuestras propias obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Mas las obras de Jesucristo son justas. Y esas obras de Cristo se nos imputa a nosotros, a todo aquel que cree. Si usted ha creído, las obras de Cristo en el día del juicio le protegerán. Jesucristo es la manifestación visible del amor de Dios. Juan 3:16, el versículo muy conocido, muestra el amor de Dios. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Cuál fue ese amor? ¿Cuán grande fue ese amor? Entregar a su Hijo. Si lo razonamos humanamente, ese no es amor. Mas bíblicamente eso es amor. Entregar a su propio Hijo por los pecadores. Los versículos que nos competen el día de hoy, 7 al 12, nos va a mostrar la naturaleza de los falsos maestros. Y cuando hablamos de naturaleza, podemos entender el por qué actúan de esa manera. Porque no pueden actuar de otra manera, porque es su naturaleza actuar en contra de la voluntad de Dios. El ser humano por naturaleza peca. Es un pecador por naturaleza. No es pecador porque peca, sino nosotros pecamos porque por naturaleza somos pecadores. Y hemos de tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús todo el tiempo hasta el día
que Él venga por nosotros. Hasta el día que Él nos llame. Hay un maratonista norcoreano llamado Ri Kang-bom. Un nombre medio raro, ¿verdad? Para nosotros, pero para ellos me imagino que es un nombre muy común. Ri Kang-bom. Es un maratonista norcoreano nacido el 25 de abril del año de 1993. Y es conocido por sus logros en competencias asiáticas y por haber ganado el maratón de Pyongyang en 2018 y 2019. Pero en el año del 2019 algo curioso pasó en una de las competencias. Él no fue el campeón en el año 2019 en el campeonato asiático, sino que fue subcampeón. Llegó en segundo lugar. Le faltaban 200 metros para llegar a la meta. Puede usted imaginarse haber corrido 42 kilómetros, 26 millas, bien, y a 200 metros de la meta algo sucedió. Por error, siguió el vehículo de transmisión que abandonaba el recorrido. Por error. Se descuidó. Se desvió. Y ese error le costó el primer lugar. Este es un caso claro de cómo un desvío físico cambió el resultado final. Y la historia de Ri Kang-bom es un ejemplo literal de alguien que iba ganando, pero fue cortado, desviado en su avance hacia el final de la carrera. Y esto ilustra perfectamente el tema. Y el versículo 7 de nuestro pasaje, que no basta con empezar bien. Hay que mantenerse en la ruta correcta hasta el final. Eso sería fácil si no hay obstáculos. Eso sería fácil si no hay impedimentos. Eso sería fácil si no tenemos enemigos. Pero en la carrera espiritual tenemos un enemigo. Y tiene sus agentes trabajando arduamente. Usa el sistema del mundo. Usa la religión. Usa a los gobernantes para desviar al cristiano. Para que el creyente se desvíe de la obediencia a Dios. Mira el versículo 7. Vosotros corrías bien. Estaban yendo bien. No solamente comenzaron bien, estaban avanzando bien. Y así hay muchos creyentes que han comenzado bien y han caminado bien, pero en el día de hoy no están creciendo, no están madurando. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? En la Escritura encontramos muchas imágenes, analogías, ejemplos terrenales, con el propósito de que el mensaje sea explicado, entendido, para así poder practicarlo. No nos está hablando la Escritura en un lenguaje que no entendemos, que no conocemos. Usa ejemplos terrenales que nosotros conocemos. Y la analogía aquí es de una carrera de atletismo, un maratón. Porque hay mucha similitud entre un maratonista terrenal y un maratonista espiritual. Por ejemplo, el maratonista terrenal requiere entrenamiento constante, requiere disciplina diaria, preparación física y mental.
demanda resistencia al cansancio, debe aprender a soportar el dolor y la fatiga. También requiere que tenga una meta clara a donde quiere llegar. Corre hacia una línea de llegada visible. Necesita enfoque y concentración. Y para que esto suceda, tiene que evitar distracciones para mantener el ritmo. También requiere de una comunidad de apoyo. Y esa comunidad de apoyo son sus entrenadores, sus compañeros y espectadores que le animan mientras va él corriendo. Y al final recibe un premio que es temporal. Medallas, reconocimientos o la satisfacción de haber participado en la carrera. Por el otro lado, el maratonista espiritual necesita constante entrenamiento. ¿En qué? En la oración, en el estudio de la palabra, en la obediencia y práctica de la fe. No solamente creer que Dios es soberano, es vivir bajo la soberanía de Dios. Que todo lo que sucede está orquestado por Dios. No solo creer que Dios es proveedor, tener plena confianza de que Él proveerá lo necesario para nuestra santificación, y Él lo ha hecho. El maratonista espiritual debe resistir al cansancio también. Debe perseverar en medio de la prueba, en medio de las tentaciones, en medio de los sufrimientos. Este maratonista espiritual tiene una meta clara. Corre hacia la corona incorruptible. 1 Corintios 9:25. Necesita enfoque también, y también necesita concentración. Tiene que tener puesta la mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Pero también necesita una comunidad de apoyo. No puede correr solo y no debe correr solo. Dios le ha dado a la iglesia, a los hermanos en la fe, y como Hebreos dice, hay una nube de testigos que nos animan. Hebreos capítulo 12. Este maratonista espiritual corre por un premio mucho mayor: la vida eterna y la plena comunión con Dios. En otras palabras, el maratón físico es una parábola viviente del maratón espiritual. Ambos exigen paciencia, exigen enfoque y exigen esperanza en la meta final. Si no tenemos esperanza a dónde llegar, quién nos estará esperando, fácilmente nos desviaremos. Pero sabemos que la carrera ya ha sido ganada. Solamente necesitamos llegar a la meta para ser galardonados. Pero mientras corramos con paciencia. Corramos firmemente, fielmente. Pero como les comenté, sería fácil si no tuviésemos enemigos, si no tuviésemos obstáculos en nuestra carrera espiritual. El versículo 7 y 8 nos muestra cuál es el trabajo de estos falsos maestros. Por naturaleza impiden la obediencia a la verdad porque no son de Dios. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió a obedecer la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Ustedes estaban corriendo bien. Este verbo nos muestra una acción continua en el pasado, no solo un comienzo, sino que estaban corriendo bien por un tiempo. Pero algo ocurrió que interrumpió su progreso.
Estos creyentes son aquellos que comienzan con entusiasmo, con fidelidad, asisten a la iglesia, asisten a las reuniones de oración, comienzan a leer la escritura, desean servir y aún hasta sirven en la iglesia. Pero llega un momento donde algo sucede que interrumpe su caminar. Estos eran creyentes disciplinados y constantes en la fe, pero algo ocurrió. Y podemos ahí hacernos la pregunta: ¿en dónde estamos en este momento el día de hoy? ¿Estamos corriendo? ¿O estamos desenfocados? El cristiano es llamado no solo a comenzar bien, sino a permanecer fiel, a pesar de las adversidades. 1 Corintios 9:24 nos muestra la manera de cómo debemos correr. Y esta figura de maratón, ellos lo entendían bien, los griegos lo entendían bien, los judíos lo entendían bien. Las Olimpiadas no comenzaron 100 años atrás. Las Olimpiadas comenzaron en el año 773 a.C. En Olimpia, por eso se le llama Olimpiadas. Y uno de los deportes era el maratón. Entonces ellos entendían bien la imagen que Pablo le está tratando de enseñar, para que espiritualmente vean lo que ellos necesitan y cómo deben correr. 1 Corintios capítulo 9:24 nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos, dice, en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Y aquí está el mandamiento: corred de tal manera que ganéis. No simplemente por participar, sino correr de tal manera, con el deseo ferviente de llegar a la meta bien. Pablo dice en Gálatas: ¿quién os impidió obedecer la verdad? Y esa pregunta, ¿quién?, debe tener una respuesta. Los versículos más adelante da la respuesta y también su destino. Cuando nosotros preguntamos en la casa: ¿quién hizo este tiradero? No, yo no fui. No estamos preguntando solamente para saber quién, sino porque hay una consecuencia por haber desobedecido. Y la pregunta aquí: ¿quién nos impidió obedecer la verdad? Porque esa persona tiene una consecuencia. Y esta persuasión no vino, dice, de aquel que os llama. En otras palabras, para entenderlo, dice: ¿quién les metió la zancadilla para que cayeran? ¿Quién les cortó el paso para seguir obedeciendo a la verdad? ¿Quién les impidió seguir obedeciendo a la verdad? Y ese quién está en singular en este versículo. No dice quiénes. Dice quién. Porque hay un solo responsable intelectual detrás de todo el engaño. Alguien que está orquestando todo para que los creyentes sean interrumpidos en su obediencia a Dios, como lo estaban haciendo los Gálatas. Y Pablo no está hablando simplemente desde un conocimiento intelectual. Pablo mismo había vivido, había sido impedido por Satanás para obedecer a su llamamiento. Y lo vemos en 1 de Tesalonicenses 2:18.
Primera Tesalonicenses 2:18 nos dice, ya que queríamos ir a vosotros, dice Pablo, dice, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Ahí está el autor intelectual, Satanás. Impide el crecimiento espiritual. Ese es su meta en usted y en mí. Desviarnos, quitar nuestros ojos de Cristo, ponerlos en el materialismo, ponerlos en la intelectualidad, pero quiere alejarnos de ver a Cristo. Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, mire, no es nuestro amigo. Es nuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El agente principal es Satanás, y Satanás es astuto y usará todo lo que esté a su alcance para impedir que el creyente permanezca fiel a la verdad del evangelio. Y en la Escritura encontramos muchos ejemplos en donde personajes fueron vencidos por la presión, por el temor, por los prejuicios, las riquezas, y terminaron en desobediencia a Dios. Déjeme darle unos ejemplos. Moisés fue impedido por la presión del pueblo a obedecer exactamente la instrucción de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Perdió la entrada a la tierra prometida. Números capítulo 20 del 7 al 12. Saúl, el miedo y la presión social lo impidieron obedecer plenamente a la orden de destruir a Amalek. En 1 Samuel 15:24, Saúl confiesa su pecado y dice, he pecado. Y no solamente dice he pecado, porque todos pecamos. Pero él especifica claramente cuál fue su pecado. He pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Otro ejemplo es Pedro en el Nuevo Testamento. El temor lo impulsó, lo impidió obedecer su compromiso de fidelidad a su maestro. En Mateo capítulo 26, del versículo 69 al 75, encontramos las 3 negaciones de Pedro. Pedro niega a Jesús 3 veces por miedo a ser identificado como uno de sus discípulos. Déjenme darle otro ejemplo. El joven rico. Su apego a las riquezas le impidió obedecer. Él estaba a punto de ser salvado, pero le ganó su amor a las riquezas. Se fue triste, dice la Escritura. Estos ejemplos han sido ejemplos singulares, personales, pero no solamente sucede personalmente, puede suceder colectivamente, como lo es en el caso de los Gálatas. Los Gálatas, la influencia y presión de los falsos maestros que promovían un legalismo y la tentación de usar la libertad como excusa para la carne, impidió que permaneciesen fieles a Dios. Este es un llamado para la iglesia a estar alerta, porque tenemos un adversario, y este adversario no se va de vacaciones. Este adversario no descansa. Y la imagen de Pedro, que nuestro adversario es un león rugiente, transmite el peligro incesante
No se trata de un ataque aquí o allá ocasionalmente, sino una amenaza continua, continuamente. Y alguien dijo por ahí que el primero que llega a la reunión de la iglesia es Satanás, para distraerle, para distraernos, porque no quiere que nosotros seamos alimentados con la palabra de Dios, que tiene el poder para transformarnos. Y va a usar todas sus artimañas posibles. Y la escritura es clara, que este convencimiento, esta persuasión que los Gálatas estaban teniendo, no proviene de Dios. Y esta es la clara identidad que los falsos maestros es estorbar al creyente en la obediencia a la palabra de Dios. Dios no llama a desobediencia. Dios llama al creyente a santidad. Dios llama a obediencia. Dios llama a fidelidad. La vida del creyente se diferencia de los demás porque sus valores y prioridades no se conforman al mundo, sino a la palabra de Dios. El creyente no toma sus valores de la cultura dominante o de la moda o la opinión pública, sino de la revelación divina, esa que tiene usted en sus manos. El creyente busca primero el reino de Dios y su justicia, porque sabe que todo lo demás, Dios tiene cuidado de eso. Las decisiones del creyente no giran en torno al éxito material, sino a la fidelidad de Cristo. Y el creyente exalta la dependencia de Dios, la obediencia y la comunión con Cristo. El creyente muestra su obediencia a Dios. ¿De qué manera? Al responder a la palabra de Dios con acciones concretas que glorifican y que exaltan el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo se mira eso en la vida real? ¿Cómo se mira eso en nuestra vida cotidiana? En el trabajo, el creyente es honesto. Y su servicio va por encima de toda ambición desmedida. No busca quedar bien con los patrones. Busca quedar bien con Dios. Aunque eso le cueste la envidia de los compañeros de trabajo. Y en la familia, ¿cómo se ve un creyente que glorifica y exalta el nombre de Dios? En la familia es una persona fiel, amorosa, disciplinada, y no lo hace a conveniencia. No busca la conveniencia, sino que lo hace porque eso es lo correcto. No ama a su esposa porque ella se lo merece. No ama a su esposo porque él se lo merece, sino porque eso es lo correcto que se debe hacer. En la sociedad, el creyente que desea glorificar a Cristo se mira en justicia, misericordia y verdad, aunque esto implique muchas veces ir en contra de la corriente. La vida del creyente se distingue porque su brújula moral y espiritual no es el consenso humano, no es lo que la gente diga. Déjeme portarme así para que no se enoje mi amigo, mi familiar. No, eso no es como un creyente debe vivir, sino que el creyente se rige en obediencia a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que debo amar a mis enemigos, es que necesito y debo de amar a mis enemigos. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia no era obra de Dios.
sino de agentes de Satanás. En el versículo 9 vemos que la naturaleza de estos falsos maestros lleva a que sus enseñanzas contaminan a toda la iglesia. Dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y lo hace claro, un poco, una pizca de levadura fermenta, afecta a toda la masa. ¿Qué es la levadura? La levadura es un elemento activo y es importante eso, porque no es un elemento pasivo, sino es un elemento activo, o sea que tiene vida, que se usa en la cocina para fermentar. Y los judíos usaban la levadura en su vida cotidiana para preparar pan y otros alimentos fermentados. Hoy en día se sigue usando también. Yo sé que nuestras esposas la usan para engañar a nuestros ojos, que es algo grande. No, pero se usa porque es muy usado en la cocina. Pero los judíos en ciertos momentos, y especialmente durante la Pascua, se les ordenaba eliminarla y comer pan sin levadura como símbolo de pureza, de humildad y recuerdo de la salida de Egipto. Y ellos eran tan estrictos, tan religiosos, que antes que la Pascua comenzara, ellos eliminaban todo pan y producto con levadura de sus casas y lo hacían limpiando meticulosamente, barriendo en toda esquina de su casa hasta quemar el pan con levadura, sacando todo, porque querían ellos mostrar que ellos estaban limpios. La noche anterior a la Pascua, las familias revisaban la casa con vela. No tenían luz como nosotros, pero usaban la vela e iban buscando si había un pedacito de migaja de pan que estuviese levadura para sacarlo. ¿Cuál es ese efecto de la levadura en la harina? Transforma su contenido, la hace más grande. La levadura afecta a la harina haciéndola cambiar de tamaño. Al poner levadura a la harina era imposible que solo afectara una parte. Si un pedazo de masa se le pone levadura, va a afectar toda la masa. De la misma manera, un error doctrinal, por muy pequeño e insignificante que parezca, va a llegar a afectar y adulterar toda la doctrina, porque va a hacer el mismo efecto que la levadura. Se va a ir metiendo poco a poco hasta que su efecto sea total en tal doctrina. En el caso de los Gálatas era el evangelio de Jesucristo. Sí pueden creer en Jesucristo, pueden creer en su obra, pero necesitan circuncidarse. Porque si no se circuncidan, no son justificados. En la escritura, la levadura aparece 2 veces solamente en un sentido negativo. Y esa la encontramos en 1 Corintios 5, 6, hablando que el pecado afecta a toda la iglesia. Y también la encontramos aquí en Gálatas, que la influencia doctrinal afecta a toda la doctrina. Esas son las 2 únicas menciones de levadura en donde su significado es negativo. Y en ambos casos, Pablo usa la metáfora de la levadura para mostrar cómo algo tan pequeño, ya sea pecado o influencia doctrinal, puede afectar toda la iglesia. Y en nuestros días hay levadura doctrinal en las iglesias. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Enseñanzas que reducen la fe a obtener riquezas materiales o éxito personal.
desplazando la centralidad de la cruz y el llamado al discipulado. Otro ejemplo es el relativismo moral. Ideas que diluyen la autoridad bíblica al afirmar que cada uno tiene su verdad, debilitando la noción de pecado y santidad. Si tú crees que eso es verdad, bueno, está bien para ti, pero para mí no es así. También está el legalismo moderno, reglas humanas que imponen como condición de salvación o santidad, sustituyendo la gracia por sistemas de méritos. Y está otra que afecta a la iglesia también, que es la negación a la historicidad bíblica. Corrientes que presentan los relatos bíblicos como meros mitos o metáforas, minando la confianza en la revelación divina. Y esto lo vemos en aquellos que creen que el mundo no fue creado, como lo dice la Escritura, en 7 días. Dicen que entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 hay un espacio de tiempo. La Escritura nos lo muestra así. Niegan la historicidad bíblica. Y la levadura no siempre se presenta como un ataque frontal, no siempre va a venir de frente. Y no va a venir diciendo, mira, traigo este engaño. No va a llegar de esa manera. Va a llegar indirectamente y va a ser una pequeña desviación que parece inofensiva. El peligro está en que, como la levadura en la masa, se expande hasta transformar todo el ambiente doctrinal y práctico. Espiritualmente, cualquier error doctrinal que se acepte como verdad va a afectar toda la doctrina y la va a diluir. Y hoy en día se diluye mucho el pecado. No se habla del pecado. Aún se permite en muchas iglesias. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a guardar la sana doctrina en 1 Timoteo 4:16. Y Jesús mismo exhorta a tener cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque hace mucho daño a la iglesia. En la Escritura, la levadura aparece como algo pequeño, pero con un poder expansivo. Basta con una pizca para fermentar toda la masa. Así también una enseñanza torcida, aunque parezca muy mínima y hasta cierto punto inofensiva, puede corromper todo un cuerpo de creyentes. Corríais bien, dice. ¿Quién os impidió? Y en medio de este mensaje en el cual nos muestra la naturaleza de los falsos maestros, el versículo 10 llega como un oasis en el desierto. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor. Una confianza plena en la fidelidad de Cristo, no en los creyentes, sino en Cristo. Dice, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, que no optaréis por otro punto de vista. La confianza de Pablo respecto a la situación de los Gálatas descansaba plenamente en la obra de Cristo Jesús. Estaba seguro de que ellos regresarían al camino correcto y seguirían corriendo hasta llegar a la meta final, en donde Cristo los estará esperando para galardonarlos. Y no solo a ellos, sino también a nosotros. Si estamos caminando bien, no es porque somos muy espirituales, sino porque Cristo está obrando en nosotros por medio de su palabra. No es por nuestras fuerzas.
La confianza del apóstol Pablo de que los creyentes de Galacia no seguirían de manera permanente en la desviación se basaba en la fidelidad de Dios. Como lo dice Filipenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, estando convencido precisamente de esto. Dice Pablo, yo estoy plenamente convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y Pablo mismo se incluye. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Es la fidelidad de Dios en la cual nosotros debemos descansar y creer que llegaremos a la meta final, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él haga a través de nosotros. Por esta razón, dice a los Gálatas, confío en el Señor, que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas, porque la obra es del Señor para que nadie se gloríe. Y estas son palabras de aliento, pero también de humillación para el creyente. Si no hemos caído en falsas doctrinas, no ha sido porque somos muy maduros, sino porque Cristo nos ha guardado de no caer. Él es quien nos sostiene. Si nosotros nos sostuviésemos de Él, ya estuviéramos abajo. Pero es Él quien nos sostiene. Como cuando nosotros sostenemos a nuestros hijos pequeñitos. Si nosotros dejásemos que ellos se sostengan de nosotros, ya se habrían caído. Pero si nosotros les sostenemos a ellos, sabemos que están seguros. Y nosotros estamos seguros porque es Cristo quien nos sostiene. Y no nosotros sostenemos la mano de Cristo. El destino del creyente es seguro. Juan 10, 28 al 29 nos dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ellos no van a rechazar su salvación verdadera a cambio de una falsa, sino que perseverarán y serán preservados. Juan 10, 4 y 5 nos dice, cuando saca todas las suyas, hablando de las ovejas, dando esta analogía, va delante de ellas como el buen pastor y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido, dice, no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esa es la confianza que el verdadero creyente que se encuentra en estos momentos en algún lugar engañado, en algún error doctrinal, va a salir de ese lugar. Porque Dios le llamará, escuchará él la voz de su pastor y regresará al redil. Y seguirá corriendo hasta llegar a la meta final. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, pero no solamente las conozco, las mías me conocen. Ellas me conocen. Sin embargo, ese no será el final de aquellos falsos maestros que tratan de desviar al pueblo del Señor. Versículo 10, vemos la consecuencia de los falsos maestros. Recibirán su castigo. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Ellos tienen un lugar muy contrario al de los creyentes. Su lugar está reservado para ser castigados en el día del juicio. Y Pablo no tenía temor en declarar la consecuencia de los falsos maestros judaizantes que habían impedido la obediencia a Dios de la iglesia en Galacia. El que os perturba, dice, llevará su castigo quien quiera que sea. Así se llame apóstol, así se llame profeta, así tenga todos los títulos de la ley, así tenga todos los títulos universitarios, sea doctor de la ley. Pero si perturba el evangelio, llevará su castigo.
¿Por qué? Por haber sido tropiezo oponiéndose a Dios y a su verdad, tendrán que soportar todo el peso de su propia sentencia. No hay hombres valientes en las trincheras ni en las cárceles ante su sentencia de muerte. La valentía no nace del hombre, sino de la esperanza que lo sostiene. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿Está en Cristo? Si está en Cristo, llegaremos al final. Los maestros impíos un día tendrán que enfrentarse desnudos ante la santidad de Dios. Nada ni nadie podrá librarlos de su ira ni de su castigo eterno por haberse opuesto a Dios y a su verdad. Serán castigados. Versículo 11. Encontramos que por la naturaleza que tienen los falsos maestros, su deseo, su propósito es perseguir a aquellos que predican la verdad. Persiguen a los predicadores de la verdad. Pero yo, hermano, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? ¿Por qué me persiguen? ¿No lo estaban persiguiendo porque Pablo estaba predicando la circuncisión? Lo estaban persiguiendo porque estaba predicando el evangelio. Estos falsos maestros son perseguidores de la verdad. Esta característica de los falsos predicadores no es nueva. La religión falsa siempre ha sido y seguirá siendo el perseguidor más agresivo y dominante de la iglesia. La iglesia católica usó la Inquisición para perseguir a los cristianos. Pero también después de la Reforma siguió persiguiendo a los cristianos. Y Satanás siempre ha usado la religión para perseguir a la iglesia. Y este tiene su comienzo desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Desde el nacimiento de la iglesia, el enemigo la ha perseguido. La ha estado persiguiendo y la sigue persiguiendo el día de hoy. Juan 16:1-3 nos dice: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Jesús estaba preparando a sus discípulos para la oposición, anticipando persecución como parte de su misión. La persecución se justificaría como celo religioso. La raíz del problema no es solo odio humano, sino ignorancia espiritual. Desconocen la verdadera revelación de Dios en Cristo. No la aceptan, no la creen. La cruz era un obstáculo para ellos. Era un tropiezo para los judíos. La cruz era tropiezo porque contradecía sus expectativas del Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías que los libertara de los romanos. Ellos esperaban un rey poderoso y victorioso, no un condenado a la muerte más vergonzosa. Para los cristianos la cruz no fue derrota, sino victoria. Allí Cristo venció al pecado y a la muerte, inaugurando un reino espiritual y universal que no está limitado solamente a la nación de Israel. Lo que para los judíos era tropiezo y para los griegos locura, 1 Corintios 1:24 nos dice que para los creyentes se convirtió en poder de Dios y sabiduría de Dios. Y la cruz hasta el día de hoy todavía ofende a los hombres naturales, sean judíos o gentiles.
Todos los hombres están inclinados a confiar en lo que pueden hacer por sí mismos, en sus propias fuerzas, en sus propios méritos, en sus propias habilidades, y se ofenden cada vez que alguien les dice que no pueden hacer nada en absoluto para hacerse justos delante de Dios por sus obras. John MacArthur dice: predicar la cruz siempre genera persecución porque es la máxima ofensa a la justicia por obras. Fin de la cita. Pero la escritura es clara en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro, una exclusividad absoluta. No hay alternativas paralelas en ningún otro nombre. Nombre es el contexto bíblico, implica autoridad, implica carácter y poder. Nombre de Jesús representa su persona y su obra redentora. En ningún otro nombre hay salvación. Y no solamente está hablando de salvación o de liberación física, sino de la reconciliación eterna con Dios. Salvación de la ira de Dios. Por último, ¿qué deben hacer estos falsos maestros si en verdad ellos creen que están haciendo lo correcto? Porque ellos estaban convencidos que ellos tenían la razón y que Pablo estaba equivocado. Dice el versículo 12: ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Ellos estaban predicando la circuncisión. Pero dice Pablo: si ustedes están tan convencidos de que esa es la verdad, ¿por qué no ustedes van un poquito más allá y son ejemplo de sus seguidores? Porque había una diosa en aquel tiempo a la cual sus seguidores, sus sacerdotes, no solamente se circuncidaban, sino que se mutilaban, se castraban en devoción a ella. Y Pablo, usando eso que ellos hacían, le dice aquí a los falsos maestros: ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Pablo usa esta palabra con ironía y fuerza, deseando que los agitadores que insistían en la circuncisión fueran más allá y no solo se circuncidaran, sino que se mutilaran completamente. Pablo defiende que la circuncisión no tiene valor alguno, no tiene valor espiritual. Insistir en ella es reducir el evangelio a una mutilación externa. Filipenses 3:2 dice: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Y ese lenguaje subraya lo grave del error. Añadir requisitos legales al evangelio de la gracia es distorsionar la obra de Cristo. Pablo ya había condenado esto en el capítulo 1, versículo 8 de Gálatas. Si alguien, dice, es más, si aún nosotros o un ángel del cielo predica otro evangelio, que la maldición de Dios caiga sobre él. Esta afirmación es fuerte. Cuando escucharon los falsos maestros decir a Pablo: si ustedes en verdad creen que están haciendo lo correcto, muéstrenlo y muestren a sus seguidores de que ustedes tienen la razón y vayan más allá. Mutílense, cástrense.
añadir cualquier esfuerzo o acto humano a la provisión de Dios en su gracia por medio de la muerte de su Hijo equivale a canjear el Evangelio salvador de Jesucristo por la falsedad condenatoria del paganismo. Esto es algo serio. Los falsos maestros impiden la obediencia a la verdad porque no son de Dios. Y su enseñanza contamina a la iglesia. Ellos persiguen a todos los que predican la verdad, pero no tienen el valor de mutilarse a sí mismos y ser ejemplo de devoción a sus seguidores. Por tanto, Dios ha preparado un castigo que les aguarda en el día del juicio. Sin embargo, la esperanza del creyente está plenamente en la obra de Cristo, convencido que aquel que comenzó en él la buena obra, o sea, Dios, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos para con usted por dejarnos su palabra, para poder, Señor, discernir, identificar a estos falsos maestros. Si no tuviésemos su palabra, estaríamos, Señor, a ciegas. Pero su palabra es luz que nos muestra claramente la obra de los falsos maestros, que tienen también un lugar preparado, que usted tiene un lugar preparado para ellos en el día del juicio final. Mas nosotros, los que hemos creído, tenemos la esperanza plena de que estaremos un día ante el juez justo, no por nuestras obras, sino por las obras imputadas de Cristo Jesús en nosotros. Gracias por su Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.